Bueno, hoy hemos hecho un análisis resumido de lo que ha sido la evolución de la deuda del gobierno nacional, de la deuda argentina, en los últimos años, ¿no? Después del canje del 2005, la deuda del gobierno nacional aumentó un 73% hasta diciembre del 2015, que totalizaba 222.000 millones de dólares. En el último gobierno, en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que se hizo fue un cambio de deuda externa hacia deuda interna. Por eso es que hoy los ratios de deuda externa argentina son buenos cuando hablamos en proporción al PBI o en proporción a sus exportaciones. Son todavía ratios buenos, básicamente porque no porque la deuda bajó, sino como decía al principio, aumentó casi el 73%, pero hubo un gran aumento de deuda a intragobierno, hacia distintos sectores del gobierno, básicamente hacia el ANSES, hacia el Fondo de Garantía del ANSES, al cual se le colocó muchos títulos. Y bueno, obviamente hubo en ese periodo también deuda tomada con el Banco Central, al cual se le otorgaron títulos para pagar deuda, como fue por ejemplo cuando se pagó al Fondo Monetario, ¿no? Lo que sacamos como conclusión en todo esto es que lo importante es qué tipo de deuda se toma, para qué se toma deuda, ¿no es cierto? Ahora en estos días acabamos de salir del default, se emitieron títulos por 16.500 millones de dólares para poder hacer frente a la deuda que estaba en manos de los holdouts. Y bueno, el gobierno tenía la posibilidad obviamente de tomar mucho más, porque lo que se ofreció fueron más de 60.000 millones de dólares, tomó 16.500 para hacer frente a los holdouts, para hacer frente a aquellos que no habían podido cobrar, porque estaba justamente el fallo del juez Griesa que no permitía pagar, y un remanente que va a quedar para seguramente cubrir gasto fiscal, que este año es un año duro, va a ser un año complicado, donde las cuentas fiscales obviamente van a seguir teniendo un déficit importante, y la idea es no financiar todo ese déficit con emisión monetaria. Ahora, el tema es que de ahora en más, una vez que nos integremos a los mercados internacionales, en general la deuda que se tome sea para infraestructura, para obra pública, que además de ser dinamizante de la economía, implica generar condiciones para el crecimiento, y generamos obra que la van a aprovechar las generaciones futuras y que también la van a pagar las generaciones futuras, porque se toma deuda a largo plazo. Eso no quiere decir que el gobierno no vaya a tomar algo para financiar déficit fiscal, porque en realidad tenemos un año difícil donde bajar el déficit fiscal, que fue en el 2015 de un 6% aproximadamente, no va a ser fácil, porque tenemos un año de caída a nivel de actividad hasta ahora, hay una cierta recesión en la economía, el gobierno está tratando de quitar liquidez al mercado para frenar la inflación, es decir, hoy financiar déficit fiscal con emisión monetaria generaría más inflación, por lo cual iría en contra de las políticas o de lo que el gobierno quiere. Por lo tanto, seguramente parte de lo que tomó de estos bonos que colocó y tomó deuda para pagar los holdouts, parte va a ir seguramente a financiar déficit fiscal. Pero lo importante, lo que tenemos que sacar de esto es que se pudo conseguir muchos interesados en invertir en bonos de Argentina. La tasa, si bien no fue la ideal, bajó un poco con respecto a lo que se había podido conseguir anteriormente, y bueno, ahora nos queda integrarnos a los mercados internacionales, integrarnos a los mercados de capitales y conseguir financiamiento, pero básicamente con la premisa de que ese financiamiento sea para inversión y no para cubrir gasto corriente.